Bueno, buenas noches para todos también. Agradezco al Colegio Regional de Montevideo la posibilidad por la invitación, mejor dicho. Y un poco la idea que me pidieron era hacer una breve descripción de antecedentes, que en mi caso lo hago porque coincidió que ese periodo histórico, yo trabajé mucho en la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina, que es donde ha sido uno de los núcleos donde se ha trabajado bastante el tema de la educación médica del posgraduado y que tiene mucho que ver con el escenario actual que tiene el país vinculado al tema de la recertificación. Por un lado, hay una cosa que es muy clara en cuanto a los temas, las competencias que tienen diferentes instituciones sobre el tema de la formación de los médicos, como lo es la formación de grado y la formación de posgrado, donde ahí es muy clara la responsabilidad de la academia en lo institucional para lograr esos dos tramos de la formación de un médico y su especialidad. Y después, prácticamente, esto es la realidad así en todo el mundo, hay una etapa postcurricular que puede durar entre 20 y 40 años, donde para ese terreno, ese periodo histórico, diversas estrategias se han desarrollado, pero que se sabe que es muy extensa, y también lo que se sabe, más allá de que no hay recetas en el mundo, lo que sí se sabe es que ese periodo de tiempo solamente se puede contemplar las necesidades en función de responsabilidades compartidas con muchos actores. Y no es el tema viene de hace tiempo, pero en realidad fue a fines de la década del 70 que empezó la preocupación por la competencia, por el mantenimiento de la competencia de los médicos. Fue un tema de debate en la Segunda Cumbre Mundial de Educación Médica en Edimburgo en el 93. Y en el caso de Uruguay hubo un detonante que no fue menor, digamos, para reavivar la discusión y generar una serie de condiciones que después se fueron dando en otros espacios institucionales. Es el hecho de que hubo una resolución cuando en ese momento el director general de salud era el doctor Eduardo La Salvia, donde por primera vez planteó por una resolución ministerial lo que vendría a ser el único antecedente histórico que tiene el país formal de reválida o recertificación de títulos, en este caso era para médicos y odontólogos, con una idea que se planteaba en aquel momento y comenzaba a regir para los que egresaban, los que todavía no habían egresados de la Facultad de Medicina. Obviamente que eso no caminó, pero fue lo que propició que se creara una comisión con el sindicato médico, la FEME, el Ministerio y la Facultad. Hubo un informe importante del Comité Ejecutivo del Sindicato Médico y la propia Asamblea del Claustro se expidió sobre el tema, y donde ya empieza a aparecer como un elemento natural en este espacio el hecho de que varias instituciones analizaban un mismo problema y todos trataban de aportar desde sus perspectivas. Y en la revista Compendio ya salía, en su momento, ya había sacado un artículo, ¿no?, de John Parvusin, que es un canadiense de la Universidad de Calgary, que en el 98 planteaba, ¿no?, que la demanda pública presente de reválida periódica de los médicos es inevitable, que la obtención de un diploma vitalicio parece ingenua en esta era. Como que ya lo estaba planteando. Nosotros a Parvusin después, 10 años después, estuvo en Uruguay, tiene una relación, ha conocido el proceso que tuvo Uruguay sobre el tema de la formación continua de los médicos, pero como que ya ahí no solamente estaba hablando del tema vinculado al desarrollo profesional médico continuo, sino que ya estaba planteando de que en algún momento había que repensar que no tenía razón de ser la obtención de un diploma vitalicio. Esto también detonó otras situaciones. La propia Escuela de Graduados de la Facultad, que no tenía entre sus competencias la educación continua, la introduce en su ordenanza. La propia universidad comienza allá por el 2002 también con un enfoque de educación permanente que no lo tenía, y la escuela le dio una continuidad a este proceso hasta la fecha. En este marco es importante reconocer que varias figuras de la medicina nacional contribuyeron a este proceso, ¿no?, a generar conceptualidad en el mismo. El profesor José Piñeiro, Carles Gómez Aedo, Uruguay Larreborge, la doctora Rosa Remedio, Irma Gentile,
Dante Petruccelli, muchos de ellos que trabajaron específicamente en los documentos que ahora circulan sobre el tema. Se hizo cuando se dio esta situación, lo primero que se planteó es que era muy difícil plantearse aspectos vinculados a la reválida, como planteó esa resolución ministerial de la Salvia, si no había una buena base de una oferta adecuada de educación médica continua, como se conocía habitualmente. Se hizo un antecedente de esa situación, viendo todo lo que se hacía, que era muchísimo, cómo en eso participaban muchos actores, la facultad, los gremios médicos y sociedad científica eran los principales actores en ese sentido. Pero que en general no había una sistematización, los contenidos temáticos no eran definidos unilateralmente, había mucha oferta de especialidades, poca oferta de la medicina general y sobre todo había metodología centrada en el docente y prácticamente no había evaluaciones de esas actividades. Se hicieron experiencias tratando de que los cursos tuvieran encuesta de detección de necesidades, que hubiera participación de varias instituciones, que se aplicaran metodologías más adecuadas al adulto que está desempeñando una profesión, el cruce de disciplinas y que también se priorizara el primer nivel de atención, sobre todo una oferta adecuada para el médico general. Y también se empezó a plantear de que hubiera incorporación de temáticas que no estaban en la currícula tradicional de aquel momento del médico, ni tanto en la formación de grado como de posgrado, que era la relación médico-paciente, la gestión clínica, la epidemiología básica, etc. Y comenzó también una relación directa con los servicios asistenciales, porque sin duda que el desarrollo en la práctica es el mejor elemento para mantener las competencias. Y se empezaron a probar sistemas de evaluación. En ese marco, y esta relación interinstitucional que comenzó con ese detonante de la resolución del año 90, permitió que hubieran acuerdos marcos firmados por los ministros de la época. Uno que se hizo en diciembre del 99 y el otro el 29 de agosto del 2002, donde las instituciones, Sindicato Médico, FEMI, Ministerio y Facultad, se comprometieron a juntarse, es un acuerdo marco, simplemente para tratar de ordenar lo que ya existe a nivel del país y tratar de hacer una oferta más adecuada a las necesidades del colectivo profesional. Lo importante de los acuerdos marcos es que los acuerdos marcos se hicieron con una gran amplitud, en el sentido de que pasaron diferentes ministerios y todos mantuvieron, digamos, el compromiso de seguir esta estrategia de trabajar juntos en un tema que es un contribuyente a la mejora de la calidad asistencial. Esto, en ese proceso comenzó una experiencia de acreditación de instituciones para desarrollar educación médica continua. Este es el momento que se acreditó el Sindicato Médico del Uruguay como institución proveedora de educación continua. En el año 2006, la Academia Nacional de Medicina convocó a las instituciones que primariamente firmaron el acuerdo marcos y ahí se decidió incorporar a la academia y conformar un grupo de trabajo más permanentes para seguir ahondando en los temas que se habían planteado en aquel momento, ¿no? En definitiva, el marco institucional que hasta ahora existe es entre esas instituciones: el Ministerio, la FEMI, la Academia, el Sindicato Médico, la Facultad y la Escuela de Graduados en representación de la misma, ¿no? Se creó un grupo de trabajo que el compromiso fue impulsar junto a la conformación de un Sistema Nacional de Educación Médica Continua. Se empezó a llamar además Desarrollo Profesional Médico Continuo, con participación interinstitucional, sumando las capacidades de cada uno de los protagonistas y como contribución al mejoramiento de la calidad asistencial. Se definió en 4 grupos de trabajo: uno vinculado a la educación permanente, a la educación en servicio, otro vinculado a tratar de conformar una red con todos los organismos e instituciones que hacían actividades de educación continua. Un grupo trabajó un marco normativo para tratar de darle un marco legal a ese sistema. Y otro grupo trabajó en el tema de capacitación de recursos humanos, y para eso se optimizaron recursos nacionales y se trabajaron mucho, sobre todo con España, con un referente en la educación continua como el profesor Pardel, hoy fallecido, y en el caso de Canadá con Parbusi y la Universidad de Calgary.
que permitió que prácticamente una vez al año se hicieran seminarios en el país con participación de muchos actores de la educación continua de Montevideo, del interior de la facultad, de instituciones asistenciales, de gremios, que fueron acumulando un conocimiento y generando una masa crítica de gente que comenzó a procesar, a visualizar las nuevas concepciones que había para esta etapa tan larga del médico, que va de 20 a 40 años y que necesita el aporte de una educación de calidad. Esta estructura funcionó y funciona hasta ahora, y fue la que generó varios productos, ¿no? Donde permitió que en su momento, en el año 2009, también el marco normativo se aprobó un anteproyecto de ley que después no pudo ser aprobado en el Parlamento, pero estuvo en discusión, estuvo presentado por el Poder Ejecutivo. Pero en ese periodo, que fue alrededor de 11 años, al 2009, ya había una masa crítica de equipos de profesionales vinculados al tema, una gran conexión con referentes en este tema a nivel internacional, y donde paulatinamente el concepto de que la renovación periódica había que repensarla hacía que el tema comenzó a estar en discusión. Y acá me pareció conveniente traer en esta instancia una parte de la intervención del profesor Petruccelli en la 8ª convención, donde él ahí ya el tema estaba planteado, el tema de la regulación obligatoria del ejercicio, y donde él planteaba que esto no sería válido si no se le ofrece un sistema de aprendizaje de alta calidad que le permita acceder a un desarrollo profesional continuo con un esfuerzo razonable y sin un mayor peso económico. Y creo que tanto lo que dijo Parbussi en el año 98 como esto que dijo Petruccelli en el 2004 en la 8ª convención, un poco creo que identifican cómo fue el proceso que se dio en el país en torno a este tema, que a partir de la educación, de la formación continua, el tema de la regulación del ejercicio entró a la agenda para no salir más, y que creo que es el escenario que está planteado en el día de hoy. Y hay un aspecto que también nos interesa en esta fase de antecedentes decirles, es que desde que se planteó los acuerdos marcos, que todos nos pusimos de acuerdo de que este era un espacio para trabajar en conjunto de varias instituciones y que había que darle un sostén legal con un marco normativo de aprobación parlamentaria, también se planteó que podía haber una vía de transición, que era un acuerdo marcos, un convenio entre las instituciones, y seguir trabajando hasta que se creara en su momento por ley ese Sistema Nacional de Desarrollo Profesional Médico Continuo. Pero ese acuerdo interinstitucional, que era vía opcional, pero que el punto central era la ley, estaba pensado para que, por un lado, ya ahí se abría el abanico de participantes como organizaciones de esta estrategia, donde ustedes ven que ahí están las sociedades científicas, claramente están los prestadores públicos, privados, y las instituciones que ya venían trabajando en el tema, y estaba pensado para tratar de consolidar el proceso de acreditación como una estrategia válida para mejorar la oferta de educación continua, pero tenía una vía final común, y eso lo decían todos los documentos desde esa época a la fecha, que era la recertificación. Por lo tanto, el escenario que está hoy en realidad está recogiendo algunas ideas, imágenes, objetivos que ya estaban planteados, no estaban en discusión, pero al menos ya se había planteado por el grupo que venía trabajando estos temas a nivel del país. Y por eso nosotros, en estos antecedentes que estamos planteando para ustedes, reiteramos de que desde el inicio y con este esquema final, ese colectivo de instituciones, que creo que es la otra característica de diferencia de otros países, de varias instituciones aportando desde su vertiente a un mismo problema, siempre tuvo que el norte final era el tema de la recertificación adecuada a la realidad país que es el Uruguay, ¿no? Muchas gracias.